Bueno, llegamos hoy a la última clase de RMN y me gusta, digamos, esta parte que nos permite ver, junto con los temas que vimos la semana pasada, cuál es la utilidad que esta técnica presenta para las personas que tienen la profesión o se dedican a los temas que se dedican ustedes. Así vimos cómo cualquier cuantificación se puede hacer también por RMN, cuándo puedo hacerlo por protón y cuándo lo puedo hacer por carbono 13. Vimos el desarrollo de técnicas especiales, como por ejemplo, vimos acá cómo se trabajaba con el poroto entero, sin tener que procesarlo, para ver los ácidos grasos por resonancia magnética nuclear de carbono 13. En este problema que les di para que resuelvan, también vimos cómo una botella sin abrir, no sé si leyeron o no el enunciado, pero la idea es que monitorear la presencia de ácido acético sin abrir las botellas, para no tener pérdida de producción, digamos. Y luego vimos una técnica muy instalada en el área de alimentos, como es el RMN de baja resolución, para la determinación de grasas en distintas fases. Este es un método muy utilizado, muy afianzado, y que realmente facilita mucho el trabajo cuando se tienen que hacer este tipo de determinaciones. Vimos una aplicación a grasas, también vimos otra aplicación, como es el caso de la preparación de pellets como alimento balanceado, como subproducto dentro de la industria del azúcar proveniente de remolacha azucarera. Dejamos planteado cómo, en virtud de cómo se relaciona la amplitud de una señal por resonancia magnética nuclear de bajo campo respecto del contenido de agua y esta falta de linealidad, de alguna manera definimos cómo el agua puede estar libre cuando se encuentra en exceso o muy fuertemente asociada cuando se encuentra en baja concentración. Y esto lo que hace es que esté más inmovilizada por tejidos, por estructuras celulares, y presente una menor movilidad, o una, podríamos llamar, menor libertad de movimiento, que se traduce en tiempos de relajación diferentes. Esto nos da la idea de que el tiempo de relajación no se estudia solo para tener la posibilidad de mejorarlos y tener señales angostas en un en un espectro clásico con resolución por transformada de Fourier, sino que también tiene otras interpretaciones y otros usos, como vamos a ver ahora también en RMN de imágenes. El tema que habíamos empezado a plantear es otro tema también estrella dentro del mundo de los alimentos, como es esta técnica SNF, Stable Natural Isotope Fractionation, que lo que quiere decir es que va a valorar por resonancia magnética nuclear, en particular el núcleo que vamos a monitorear es deuterio, va a valorar cómo el deuterio se encuentra presente en los distintos tipos de núcleos, tipos de los distintos sitios, llamamos en este caso, que no tienen por qué estar regularmente distribuidas. Los sitios de la molécula de etanol son el sitio 1, que se refiere a que esté deuterado el metilo, el sitio 2, que se refiere a que esté deuterado el metileno, o el sitio 3, que se refiere a que esté deuterado el oxidrilo. Lo que se observa, lo que se hace, perdón, es que se corre un espectro de RMN deuterio, es decir, ni protón ni carbono 13, sino que me corro a la región del deuterio, y lo adquiero totalmente desacoplado de hidrógenos, ¿sí? Porque voy a tener señales muy pequeñas, y mejor que sean singuletes y no multipletes. El tiempo de relajación del deuterio es grande, y eso lo que quería decir es que entre un pulso y el otro, tengo que esperar mucho para asegurarme que los núcleos se hayan relajado, ¿sí? Se usa más o menos un tiempo entre pulsos de 7 segundos, justamente para que en el segundo pulso todos los núcleos estén relajados. Y habíamos visto que si bien hay una abundancia natural
promedio de deuterio, el agua de las distintas regiones del planeta, o los azúcares provenientes de distintos sistemas biológicos, puede hacer que el deuterio no esté uniformemente distribuido, sino que se haya fraccionado en los distintos sitios de manera no uniforme. Y esa no uniformidad provee una gran información respecto a el origen de los productos. Si nos vamos particularmente al caso de las bebidas alcohólicas, que es para lo cual fue desarrollado, particularmente para el vino, se trata de, lo que uno valora es el etanol que se produce por fermentación natural a partir de lo que se llama el azúcar invertido, que es la sacarosa que tiene la fruta naturalmente, que en el momento de la cosecha ya se encuentra invertido, es decir, que la sacarosa se ha hidrolizado en glucosa y fructosa, y esos dos azúcares en la fermentación forman el etanol. Lo que se ve es que, según el ciclo biológico al que presenten las plantas, pueden tener mayor o menor contenido de deuterio, de la misma manera que también presentan mayor o menor contenido de otros isótopos minoritarios, particularmente nos interesa el carbono 13. Entonces, repito, que lo que vamos a hacer es adquirir un espectro de RMN de deuterio totalmente desacoplado de protones para evitar el acoplamiento con los protones. Y cada uno de estos picos, que corresponde a cada una de las especies, proviene de moléculas diferentes. Es decir, habrá moléculas que tienen deuterado el oxidrilo, habrá moléculas que tienen deuterado el metileno y otras que tienen deuterado el metilo, pero esa tan bajita abundancia natural de deuterio elimina la posibilidad de que alguna molécula esté deuterada en más de un sitio. Por lo cual, el acoplamiento deuterio-deuterio no es un problema en esta técnica. Muy bien, como es una técnica cuantitativa que se va a cuantizar con mucha precisión, se usa un estándar interno, y el estándar interno es la tetrametilurea, que tiene un solo tipo de señales, una única señal, ¿sí? Porque todos los metilos son iguales, todos los hidrógenos metílicos son equivalentes, y vemos que tiene un desplazamiento químico intermedio o entre las señales que nos interesa valorar. Simplemente para dejar completo el repaso, en esta transparencia que era inicial de nuestro tema RMN, vemos que el deuterio es magnéticamente activo, ¿sí? Por eso hacemos resonancia magnética nuclear de deuterio, y acá teníamos un poco la descripción de cómo los isótopos naturales se distribuyen de distinta manera en la materia orgánica. Habíamos dicho que en la zona ecuatorial, con más temperatura, se evapora más agua, y el agua liviana se evapora más que la pesada, por lo tanto el agua líquida se enriquece en deuterio. A su vez, esas aguas pueden tener incidencia sobre los regímenes de lluvia de distintas regiones, donde se cultive la uva, donde se produzca vino, y entonces esta técnica va a ser una herramienta muy poderosa para poder garantizar el origen de los vinos. Y por supuesto se aplica a casos en que el producto tenga un precio que justifique el uso de esta tecnología. Fue desarrollado en Francia en los años 80, y hoy en día está impuesto internacionalmente, hasta el punto que en Mendoza algunas bodegas también hacen este tipo de determinaciones, que son determinaciones estadísticas. Enseguida vamos a ir sobre el tema de lo estadístico. Lo cierto es que como yo tengo poco deuterio, lo primero que voy a hacer es concentrarlo haciendo una destilación del etanol que voy a determinar, y ese etanol lo voy a obtener a un porcentaje del 96%, que es el porcentaje del azeótropo que el etanol forma con agua y que no lo voy a poder separar, y esa muestra va a ser directamente sometida al RMN de deuterio y a los tratamientos quimiométricos o estadísticos. Acá simplemente mostrábamos que entre un origen y otro, azúcar proveniente de
etanol proveniente de la fermentación de azúcar de uva o caña de remolacha azucarera, podemos ver que los distintos picos tienen distinta desproporción. Sin embargo, no es una cosa muy, muy tremenda. Para estas pequeñas diferencias es que tenemos que usar un estándar interno para sortear problemas de sensibilidad variable del equipo, pero con estas pequeñas diferencias y con el uso de la estadística, se coleccionan datos que son los que nos permiten dar garantía de origen y además analizar genuinidad. Son dos cosas diferentes. Entonces, en base a los espectros de RMN deuterio se hacen distintos tratamientos matemáticos, y el primero de ellos es calcular el parámetro R. El parámetro R se define como el cociente entre la integral bajo la curva de la señal correspondiente al sitio 2, que sería el metileno, y la integral bajo la curva correspondiente al sitio 3, que sería el metilo. Es lógico que no se utilice el sitio 1, perdón, es lógico que no se utilice el sitio 3, que es el oxidrilo, porque esa es una zona de muy fácil intercambio, con lo cual el dato se puede tergiversar simplemente con el manejo de la muestra. En cambio, una vez que biosintéticamente se deuteró el metilo, no lo voy a afectar con ningún tratamiento. Y lo mismo una vez que se deuteró o tiene un contenido deuterio el metileno. Caprichosamente se define el parámetro R como 3 veces la integral bajo la curva del sitio 2 dividido la integral bajo la curva del sitio 1, perdón. El sitio 1 integra para 3 protones, el sitio 2 para 2, por lo tanto, este parámetro R, en el caso de una distribución isotópica uniforme, debería dar 2. ¿Sí? Porque es la integral de algo que integra para 2 sobre algo que integra para 3, por 3 me queda el 2 y el 3 se me cancela. Sin embargo, experimentalmente se observa que este número da más grande, en un valor bastante más grande porcentualmente respecto de 2, y que además, para las plantas provenientes del ciclo 3, presenta valores más grandes que para las plantas provenientes del ciclo C4. Entonces esto me permite ya discernir, y yo por ejemplo en valor de, si estoy analizando un etanol proveniente de una determinada planta, puedo corroborar que así sea y no que me estén vendiendo gato por liebre, digamos, ¿no? Que haya algún fraude. Ese es el primer parámetro que se define y que es bastante fácil de calcular. El segundo parámetro que se define es lo que se llama relación isotópica total. La relación isotópica total también se puede llamar relación isotópica promedio y se define como la relación de la señal de deuterio sobre la señal de hidrógeno en promedio. Y la expresión para calcular esto es una sumatoria de la relación para cada señal o para cada sitio de la señal de deuterio sobre la señal de hidrógeno, multiplicado por este término que se llama fracción molar del isótopo hómero monodeuterado, y nada mejor para interpretar esta antipática fórmula que ejemplificarla con la molécula que nosotros vamos a tratar, que es la molécula de etanol. Entonces, si yo quiero calcular la relación isotópica total para el etanol, que se simboliza con esta rayita como de promedio, querría simbolizar como el promedio entre los distintos sitios, lo que se hace es que para cada sitio, el sitio 1, el sitio 2 o el sitio 3, se hace el cociente entre la integral bajo la curva de la señal del espectro de deuterio sobre la señal del espectro de protón. Estos tres términos tienen un coeficiente que se llama fracción molar del isótopo hómero monodeuterado I, calculado de la estequiometría de la molécula, y entonces quiere decir lo siguiente: el sitio 1, perdón, tiene 3 hidrógenos sobre 6 que tiene la molécula en total. Entonces, la fracción molar para este término es 1/2. El sitio 2 tiene 2 hidrógenos sobre el total de 6 de la molécula. Por lo tanto, el coeficiente de este término es 1/3. Y finalmente el sitio 3, que es el oxidrilo, tiene un
un hidrógeno respecto del total de núcleos de esa molécula, que son 6, por lo tanto, el coeficiente es 1/6. Todo esto se define como fracción molar del isotopómero monodeuterado calculado de la estequiometría de la molécula. Me parece que ejemplificar es lo más fácil. Muy bien, según esta definición que yo les estoy dando, uno necesitaría medir el espectro de deuterio y hacer las integrales bajo la curva, pero también necesitaría el espectro de protón y hacer las integrales bajo la curva y después hacer los cocientes de estas integraciones, ¿sí? Que lógicamente el numerador en cada caso va a ser mucho más pequeño que el denominador, ¿verdad? Para que los equipos sean más sencillos y no tener esta dificultad de tener que trabajar en dos regiones diferentes, lo que se hace es que se trabaja con un estándar interno, como está escrito acá, que permite obviar la adquisición del espectro de RMN protónico. Y solamente con el espectro de RMN de deuterio voy a poder calcular la relación isotópica total. Para eso, ese estándar va a tener garantizado el contenido de deuterio, como cualquier estándar tiene garantizada toda su composición, y particularmente ese contenido de deuterio va a estar calculado por espectrometría de masa, que es nuestra próxima técnica a abordar. Se trata justamente de tetrametilurea, la misma que mencionamos para el espectro de deuterio, pero lo que se usa acá es un estándar para el cual yo conozco la relación D sobre H para esa molécula. Y de esa manera me evito tener que adquirir el espectro de resonancia magnética nuclear protónica, y solamente voy a adquirir el espectro de resonancia magnética nuclear de deuterio. O sea que estos equipos que se venden especialmente preparados para las bodegas, con el destilador incorporado, la medición de la densidad, la pesada, etcétera, etcétera, solamente determinan RMN deuterio. No es necesario hacer RMN protónico. Vamos a ver ahora cómo es que puedo calcular esta relación sin tener el espectro de protón. Lo que se utiliza es esta expresión que tenemos acá, que es simplemente relacionar con un estándar que conocemos el valor de D sobre H, conociendo la señal tanto del estándar como de mi muestra, poder deducir la relación deuterio-hidrógeno de mi etanol incógnita. En particular para cada sitio del etanol, para el metilo, para el metileno, para el metilo, lo que voy a usar es esta ecuación que vemos acá, que simplemente relaciona el valor que viene en la etiqueta del estándar con el dato que yo quiero inferir, con parámetros de pesos moleculares, masas, para que, digamos, el cálculo sea razonable. Entonces, este dato lo saco de la etiqueta del estándar. T es la relación de intensidades de la señal de deuterio en el sitio I de A y en el estándar. Relación de intensidad de la señal de deuterio en el sitio I de A. Entonces, supónganse que estoy en el sitio metilo del etanol. A es el metanol. En el sitio metilo voy a usar acá la señal que leo para el metilo en el espectro de deuterio en relación a la del estándar. Es un cociente, ¿sí? A eso lo voy a multiplicar por el valor que tiene la etiqueta. Voy a hacer un prorrateo de los pesos moleculares, ¿sí? Voy a considerar la masa del estándar que pongo y la masa de etanol que pesé, y también la estequiometría que tienen estas moléculas, porque la urea va a tener 12 protones para esa señal, mientras que el metilo, en esa señal, el etanol, perdón, en esa señal, va a corresponder a 3 hidrógenos. ¿Cómo se llama cuando uno un valor lo multiplica por los pesos moleculares, por las masas? No me sale esa palabra analítica. A ver, Ornella o Paula, o si se acuerdan. Por ejemplo, para convertir un número de moles en otro, que lo multiplicás por el peso molecular de uno, lo dividís por el otro. ¿Cómo se llama ese? ¿Un factor estequiométrico?
Claro, eso. Finalmente estamos usando el factor estequiométrico acá, ¿sí? Para relacionar la relación deuterio-hidrógeno de la muestra, del metilo de la muestra, con la del estándar. Y teniendo en cuenta el cociente de las señales en el espectro de deuterio. Bueno, haciendo este tratamiento para cada sitio, lo hago para los 3 sitios y uso los términos, los factores adecuados. Y por ejemplo acá tenemos como para distintas bebidas destiladas, etanoles de distintos orígenes vegetales, me dan distintos términos, distintos valores. Que ustedes pueden decirme, bueno, son números muy próximos, pero bueno, se trabaja con esa diferencia en los números, y de ahí lo importante de hacer determinaciones en muchas muestras y trabajar estadísticamente y con mucha precisión en las determinaciones. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un etanol proveniente de fermentación de maíz, ¿qué bebida alcohólica podría ser? ¿Nadie tiene cultura alcohólica? Si no me equivoco, los whisky creo que son de maíz, ¿eh? Además de que hay muchas otras bebidas destiladas a partir de maíz. Fíjense cómo da la relación isotópica promedio, la del sitio 2 y la del sitio 1. Si en cambio hago las mediciones para un etanol que proviene de remolacha azucarera, este valor podemos considerar que es bastante próximo, este también. Sin embargo, en el sitio metilo parece como que se diferencia bastante más. Y si es a partir de azúcar de caña, que son justamente de 2 ciclos distintos, fíjense cómo la relación deuterio-hidrógeno promedio es mucho más baja, también en el sitio 2, sin embargo en el sitio 1 es del mismo orden que para remolacha azucarera, e inclusive bastante más grande que para maíz. Con estas diferencias es que estadísticamente se puede trabajar muy bien, se almacenan los datos de muchísimas determinaciones, de muchísimas bodegas, y se puede hacer, por ejemplo, determinar si realmente una bebida que está declarada que se obtiene a partir de maíz, verdaderamente se obtiene a partir de maíz. En vinos, por ejemplo, se observa que la relación en el sitio 1, deuterio-hidrógeno, depende casi exclusivamente de la glucosa que lo origina. Es decir, glucosa de caña de azúcar, glucosa de remolacha, glucosa de trigo, etcétera, de manzana. En cambio, la relación isotópica en el sitio 2 se ve mucho más influenciada por el agua que inicialmente se agrega en el mosto en la elaboración del vino. Desde ese punto de vista, nosotros, las bodegas van a ir haciendo estas determinaciones y van a ir registrando, por ejemplo, distintos sitios geográficos, ¿sí? Podemos tener Malbec de distintos lugares de Mendoza, o Cabernet Sauvignon de distintos lugares de Mendoza, o de Francia, y ese lugar de origen tiene que ser declarado en la bodega y tiene un valor económico importante, y tiene que ser respetado, no tiene que ser un fraude. A su vez, para una determinada bodega, con una determinada variedad de, supónganse uvas Malbec en Mendoza, en la zona de Maipú, un determinado año puede tener diferencia en el contenido, en estos parámetros, respecto de otro año, porque las marcas térmicas fueron distintas, el régimen de lluvias fue diferente, y todo eso va a hacer que esa bodega almacene esos datos para dar, digamos, avalar la procedencia de un determinado vino, que ya no solamente corresponde a una zona de Mendoza, sino que también a un varietal, sino que también a un determinado año. Habrá años con vides más ricas en azúcares, y por lo tanto con contenido de etanol mayor, o viceversa, años con más lluvias, con menos lluvias, con más amplitud térmica, etcétera, etcétera, y todo eso se puede ver reflejado en estos parámetros. Por otro lado, esta
metodología, esta tecnología, permite también la detección de fraudes. Y esos fraudes, en el caso de vinos, los más comunes son, si de alguna manera se llega a la vendimia con una concentración baja de azúcar invertido, se podría obtener una baja graduación alcohólica, y eso podría remediarse haciendo el agregado de azúcares previo a la fermentación. Sin embargo, esta es una práctica que está prohibida, es un fraude, y otro fraude o adulteración es hacer lo contrario, es tratar de que rinda más. Por ejemplo, si se ve que el azúcar que hay una alta concentración de azúcares en las uvas, diluir con agua, y ese agregado de agua que no proviene de la fruta original, también se puede detectar con estos parámetros que nos permite calcular la técnica SNIF. Esta técnica fue desarrollada para la medición de etanol, para valorar la distribución de deuterio en etanol, pero luego se buscó la aplicación a otros tipos de muestras, y entre ellas a otros tipos de alimentos también. En vez de estar monitoreando etanol, en el caso de bebidas alcohólicas, es muy común en el caso de productos con grasas, monitorear cómo en los distintos metilenos de un ácido graso, la distribución de deuterio no es homogénea. Y inclusive en ácidos grasos saturados o también en ácidos grasos insaturados. Lo que cambiaría acá es que en vez de hacer el espectro de deuterio de etanol, haríamos el espectro de deuterio de ácidos grasos, que tienen muchas más señales, pero bueno, los autores deciden con qué trabajar. Por ejemplo, pueden trabajar con los metilos, o pueden trabajar con los hidrógenos vinílicos, y así, monitoreando los ácidos grasos, también se pueden sacar conclusiones respecto a genuinidad o fraudes en otros productos alimenticios. Los productos alimenticios que se suelen, a los que se les suele hacer análisis por esta técnica, también tienen que tener un cierto valor económico que los justifique. Por lo tanto, se aplica, por ejemplo, a aceites de oliva. Ustedes saben que el aceite de oliva es mucho más caro que otros aceites. Hay muchos lugares donde son con garantía de origen, toda la zona de España, Italia, etc. Y es muy importante poder avalar esa garantía de origen. Entonces, se monitorea SNIF por determinación del espectro de los ácidos grasos. ¿Cuál es el fraude que también se puede detectar en este caso? Es mezclar aceites de menor valor económico, como puede ser el aceite de soja o aceites genéticamente modificados. Eso también se detecta, porque un aceite de soja va a tener una distribución isotópica de deuterio en los ácidos grasos diferente al aceite de oliva. A su vez, el aceite de oliva de diferentes regiones puede tener diferente distribución, y lo mismo en lo que concierne a las variedades de esas olivas, ¿sí? Que también están caracterizadas a partir de estos estudios en muchísimas muestras para trabajar estadísticamente. Los ácidos grasos también pueden monitorearse en quesos o productos lácteos en general. Los quesos como productos más costosos que otros productos lácteos. También monitoreando los ácidos grasos, y esto también permite diferenciar, por ejemplo, cuando la leche es de distintos tipos de animales, o sea, no es lo mismo un queso de cabra que un queso de vaca, pero a su vez dentro de vacuno, las distintas razas, las distintas regiones, etc. Otro producto que puede monitorearse de esta manera son los jugos de frutas, que ustedes saben que a partir, digamos, del reconocimiento que los azúcares agregados no son nada saludables y no son necesarios para la dieta humana, se aprecia que los jugos tengan el azúcar natural de la fruta y no un agregado. Entonces, cuando se agrega, cuando se comete o sea, ¿puede haber azúcar agregado? Sí, declarándolo en la etiqueta.
¿Es apreciado? No, en general hoy en día se prefiere que no tenga azúcares agregados. Cuando se agrega, se va a agregar lo que es económicamente más simple. Por ejemplo, en nuestro país sería azúcar de caña de azúcar, tal vez en Europa se agregaría sacarosa proveniente de remolacha azucarera. Y en ese caso, cuando yo quiero determinar el azúcar que tienen los jugos, lo que puedo hacer es provocar la fermentación de ese jugo para que el azúcar se convierta en etanol y monitorear etanol. ¿Sí? Entonces hago RMN de deuterio del etanol que se obtiene por fermentación del azúcar. Otro producto alimenticio que también merece, por su valor económico, merece que se le aplique esta técnica, es los vinagres, o particularmente los achetos balsámicos, por ejemplo, los distintos tipos de acheto, que también es muy importante la garantía de origen, de dónde es, a partir de qué uvas o de qué otra fruta está obtenido, etc. Y ahí se hace el RMN de ácido acético, que todos sabemos que tiene un metilo, que ya lo hemos visto en alguna oportunidad de esta clase, y se hace la distribución isotópica entre el metilo y el oxidrilo del ácido acético. Y finalmente, otra aplicación muy importante es la de poder diferenciar esencias o aromatizantes naturales respecto de las mismas moléculas, pero de origen sintético. O sea, si el frasco de vainilla dice que tiene vainilla natural, no tendría que tener vainilla sintética, ¿sí? Sino la que se obtiene naturalmente a partir de la planta correspondiente. Entonces, químicamente se produce vainillina, ¿sí? Es una semisíntesis porque se parte de un producto natural, y a este producto se le van haciendo las modificaciones químicas para obtener vainillina, y finalmente se llega exactamente a la misma molécula, ¿sí? Lo que ocurre es que la distribución isotópica de deuterio en los distintos sitios, e inclusive de carbono 13 en los distintos sitios, va a ser diferente, y me va a permitir darme cuenta si tengo una vainillina sintética o una vainillina natural. Bueno, ¿les quedan claros estos ejemplos? Sí. Sí. Ahora vamos a ver alguna cuestión de cómo se hace el tratamiento estadístico de estos datos que yo saco. Es decir, una vez que calculé o el parámetro R, o la distribución isotópica promedio, o la distribución isotópica en alguno de los sitios, ¿cómo manejo estos datos con un gran volumen de mediciones, con una gran cantidad de mediciones, para que me permiten sacar conclusiones? Y fíjense, por ejemplo, acá tenemos una tabla donde para etanoles de distintos orígenes, sintético se llama al que proviene de la industria petroquímica, sería a partir del petróleo en definitiva, manzana, uva, papa, azúcar de caña, y ahora no me acuerdo qué era agave. Si alguien quiere buscar en el diccionario rapidito, me ayuda. Se hacen varias determinaciones en cada caso, justamente para tener más valores para trabajar estadísticamente, y para cada etanol se calcula el parámetro R era este, el coeficiente entre una señal y otra multiplicado por 3, y también para cada uno de estos etanoles se calcula el parámetro C, que es otra definición, ¿sí? Pero que sería la abundancia relativa de deuterio en el sitio 1 más el sitio 3 dividido la abundancia relativa en el patrón. Acá un poquito más adelante la definición. Es lo mismo que si calculáramos la relación isotópica promedio en un sitio, en el otro, y la combinamos matemáticamente como querramos. Entonces vemos como para cada alcohol tenemos el valor de R, ¿sí? En promedio para estas 15 muestras, o estas 20, o estas 10, y luego se hace el tratamiento estadístico correspondiente. Entonces estos datos se grafican
Y fíjense, por ejemplo, qué pasa si uno grafica C, que es esto que dijimos recién, el sitio 1 más el sitio 2 dividido la abundancia relativa de la tetrametilurea, versus el parámetro R. ¿Sí? Entonces, grafico C versus R para todas estas muestras, y veo cómo se me agrupan las muestras. Entonces, hay una región que da elevados valores de C y bajos valores de R, que corresponden al alcohol sintético, al alcohol de origen petroquímico, al alcohol que no proviene de vegetales. Por otro lado, se agrupan los etanoles que provienen de plantas correspondientes al grupo C4, y se agrupan en otra región con valores de R mayores y valores de C menores, las bebidas cuyo etanol proviene de plantas del ciclo C3. Entonces, con esta agrupación se trabaja muy bien para poder identificar el origen vegetal en cualquier bebida alcohólica. Esto del alcohol sintético o de origen petroquímico refiere a esto que vemos acá, ¿sí? Se hace un craqueo de hidrocarburos, se obtiene eteno, y el eteno por hidratación da alcohol, pero este alcohol no es para uso medicinal ni para uso alimenticio, ¿sí? El etanol para uso alimenticio debe ser de origen vegetal, y lo mismo el etanol para uso medicinal. Muy bien. Con esto, digamos, creo que les he dado una visión, así sin tener un tratamiento matemático muy pesado, de para qué sirve esto. Vamos a ver algún problemita en la guía de problemas que nos lo va a terminar de asentar esto. Y esta transparencia simplemente me gustó, no tiene que ver con el tema, sino en general con la ciencia de los alimentos, que puntualiza cuáles son las adulteraciones más frecuentes en distintos productos. En jugos, o la dilución, o el agregado de azúcares. En mieles, también la adición de azúcar de caña, que no corresponde, no es legal. En aromas y fragancias, mislabeling quiere decir, significa esto, de declarar algo natural como, y sin embargo se está agregando algo artificial. Esto es muy común en los aromatizantes. En las bebidas alcohólicas también, etiquetarlo como no corresponde, con un origen, ya sea geográfico o botánico, que no corresponda. En vinos, la dilución con agua, la adición de azúcares. En aceites de oliva, la mezcla con aceites más económicos. En productos lácteos, la adición de leches que no correspondan su origen con el que se declaró, tanto en la región como en el tipo, en la raza o en el tipo de animal. En las carnes también, monitoreando la grasa, se pueden detectar fraudes de declarar un origen diferente o una dieta diferente. Por ejemplo, la diferencia entre animales ¿cómo se llama? Cuando se da en corral alimento balanceado en vez de las vacas libres, feedlot. En vez de a pasto, ganado criado a pasto. Eso también da una diferencia en la distribución de deuterio en la grasa de esa carne. Y en pescado también se monitorea la grasa para diferenciar entre, por ejemplo, salmón de criadero o salmón salvaje o natural. Bueno, me pareció que esto les puede ser útil a ustedes en cualquier momento de su profesión. Y termina entonces el tema de SNF, que es una técnica muy, muy, muy importante. Y ahora les voy a hablar entonces de RMN de imágenes. RMN de imágenes es una técnica que fue desarrollada para medicina, pero que luego los desarrolladores tratan de imponerla en otros campos, y lógicamente llegamos al campo de los alimentos, donde tiene algunas aplicaciones muy interesantes.
Lo que se usa en RMN de imágenes es lo que se llama tomografía de RMN de imágenes. A ustedes les va a sonar que se han hecho tomografías por un lado o se han hecho resonancias por otro lado, ¿verdad? Y en las dos vemos imágenes. Hablando estrictamente, tomografía es una manera de adquirir imágenes y procesarlas. De manera que la tomografía puede ser de resonancia magnética nuclear, o puede ser de rayos X, en cuyo caso es la tomografía que todos tenemos presente, que son radiografías tomadas de una manera tal, enseguida vamos a explicar cómo, que se obtienen imágenes de mucha mayor calidad, y se pueden obtener cortes, de distintas vistas, digamos, del cuerpo que se está analizando. Entonces, por un lado, la palabra tomografía significa una cosa, puede ser tomografía de rayos X o tomografía de RMN, y lo que nosotros vamos a ver ahora es resonancia magnética nuclear de imágenes, tratando muy burdamente de explicar cómo se obtiene una imagen, y la ventaja de esta técnica es que provee imágenes de estructura y funcionamiento de los distintos órganos. Es una metodología muy segura en el sentido de que es de baja energía y no es invasiva. Es decir, yo no necesito inyectar o poner una cánula e investigar, simplemente se adquiere desde el exterior. Y en cuanto a la energía, si recordamos nuestra transparencia inicial de espectroscopía, recuerden que en RMN estamos en la zona de las ondas de radio, que son ondas de longitud de onda, vaya la redundancia, grandes, entre 0,3 metros, o sea 30 centímetros, y 10 a la 3 metros, es bastante amplia la región, y por ser una zona de longitudes de onda grandes, recuerden que la energía es inversamente proporcional, y es una zona de muy baja energía, ¿sí? Entonces, cuando yo someto a un ser vivo a esta radiación, no es como el caso de los rayos X, que son rayos de alta energía y longitudes de onda muy pequeñas, que son nocivos. Esa gran energía es nociva, si bien me permite adquirir las imágenes que tanto valor tienen en medicina, también son generadores de tumores o de desarrollo de cáncer, ¿sí? Por eso es que tratamos de limitarnos y no exponernos excesivamente a los rayos X. Por eso, cuando a un niño le hacemos rayos X, protegemos cubriendo algunos órganos, por ejemplo los órganos de reproducción, aislándolos con plomo, ¿sí? se usan como unas tapas para tapar la región de los genitales de un niño y preservar su generación de células reproductoras. Y las embarazadas también se protegen, ¿sí? O tratan de evitar los rayos X, y de última, si tienen que hacerse una radiografía de una extremidad, bueno, van a ser protegidas de manera especial. Entonces, por resonancia magnética nuclear tenemos imágenes de igual calidad o de mejor calidad que las tomografías de rayos X, y con el beneficio de que es absolutamente inocua, no provoca ningún daño por ser una radiación de baja energía. Entonces, provee imágenes, me permiten ver la estructura de los tejidos, pero también el funcionamiento de los órganos. Esto es cuando inyectamos algún líquido de contraste y vemos, ya no en la imagen impresa, sino en el monitor, cómo esos líquidos fluyen, y podemos ver si hay arterias tapadas o destapadas, o otras cuestiones de funcionamiento que, bueno, yo no les puedo decir porque no soy médica, pero que a lo mejor ustedes han tenido la oportunidad, por haberse tenido que hacer una imagen, de saber qué es lo que están pudiendo observar con esta técnica. Como todos los experimentos de resonancia magnética nuclear, me va a estar interesando la intensidad de señales. Voy a estar monitoreando núcleos magnéticamente activos, y voy a estar viendo si tengo muchos núcleos o pocos núcleos. Eso es lo que se llama la densidad de espines, ¿sí?
y me va a interesar ver los spines por unidad de volumen. Si recordamos algo que vimos la clase pasada, en RMN de bajo campo, ¿sí?, en esta técnica, también nos estaba interesando el número de spines que estaba dando la señal adquirida y la señal a analizar. Bueno, ahora en imágenes también me va a interesar ver qué cantidad de spines me están dando una determinada señal. Y para eso, también uno va a determinar qué spines va a estar monitoreando o qué moléculas va a estar monitoreando, y en particular lo que vamos a estar monitoreando es agua, ¿sí?, en espectro de resonancia magnética nuclear de protón, con la abundancia natural de protón que el agua tiene, y siendo el agua el componente abundante en la mayoría de los tejidos, lo que vamos a monitorear son moléculas de agua. Y vamos a ver cómo ese agua puede tener distintos tiempos de relajación, no es que lo vamos a ver, sino que se los estoy contando ahora, dependiendo qué tipo de estructura esté componiendo o en medio de qué estructura se presente. Por ejemplo, el agua de un líquido, de un fluido, como puede ser la sangre, por ejemplo, va a tener tiempos de relajación muy diferentes que el agua, a lo mejor inmovilizada, entre otros tejidos más rígidos, ¿sí? Vamos a ir viendo que las imágenes, vamos a ver distintas tonalidades o distintas iluminaciones que van a tener que ver no solo con la densidad de spines, o sea, con la cantidad de spines, con la cantidad de agua que haya en cada región, sino también con la movilidad y por tanto con los tiempos de relajación T1 y T2 que presenten esas moléculas de agua en esas partes de ese tejido. Imágenes, partes oscuras van a estar indicando falta de agua o agua con tiempos de relajación muy rápidos, ¿sí?, que no se pueden. Acuérdense que uno determinaba bien las cosas con tiempo de relajación largo, ¿sí?, que me daba tiempo a medir la FID. Acá zonas oscuras puede ser o bien que no hay agua o que hay agua con tiempo de relajación muy rápido, como puede ser como un comportamiento parecido a un sólido. Eso en el cuerpo humano, donde me interesa entonces no solo que no es invasivo, sino que es de baja energía. En alimentos, lo que me interesa mucho es que no sea invasivo. O sea, yo voy a ver imágenes como si estuviera viendo al alimento por dentro. Enseguida vamos a ver, como veo la naranja por dentro, la pera por dentro, sin tener que perder esa unidad de producto, sin cortar la pera, sin cortar la sandía, etcétera, etcétera. En alimentos, la mayoría de las aplicaciones también se relaciona con el cambio de densidad de spines, que acompaña a la pérdida de absorción de agua en un alimento. Esta pérdida de absorción de agua puede darse en los procesos de maduración, y así yo puedo ver cuando una fruta está madura, o también pueden darse en los procesos de descomposición, cuando una fruta de tal madura comienza a pudrirse, o es afectada por alguna plaga, de insectos o de hongos, y también cambia su contenido de agua. Eso lo vemos ahora enseguida en ejemplos. Pero lo que quiero transmitirles ahora es agave, planta que se utiliza para fabricar tequila. Hay una palabra más conocida para nosotros en español, pero que ahora no me la acuerdo cuál es. Pero bueno, gracias Ezequiel que hiciste la búsqueda. Estaba en el chat. Entonces, ahora, si yo voy a monitorear agua en la concepción del RMN que vimos hasta ahora, el agua da siempre una única señal en un equipo. Entonces, no se entiende mucho. Sería esto que está ejemplificado acá. Si yo tengo una moléculas de agua en una muestra que está sometida a un campo B0 externo y aplico un B1 para sacar a la magnetización del equilibrio y observar la relajación, el agua va a dar una única señal a una frecuencia característica de ella, ¿sí?, o a unas partes por millón características del agua. La idea
es que este cuerpo al cual yo lo estoy sometiendo a una resonancia magnética nuclear por imágenes, no va a estar en un campo magnético estático y uniforme, sino que a ese campo magnético estático y uniforme que generalmente uso, le voy a superponer un campo magnético, un gradiente de campo magnético adicional. De manera que en cada porción de este cuerpo, supónganse que el gradiente de campo magnético adicional va en este sentido, cada rodaja de este cuerpo va a estar sometida a un campo magnético que va a ser igual, el campo magnético uniforme general, el BZ o el B0 que siempre poníamos, B0 lo llamábamos, más lo que le corresponda por estar en esta posición del gradiente de campo adicional. Entonces, en un lugar va a ser el B0 más B1, en otro lugar el B0 más B2. Acá se siente un determinado campo adicional, en la rodaja siguiente otro, en la rodaja siguiente otro, de manera tal que en las distintas zonas, de acuerdo a este eje, los campos magnéticos que se sienten van a ser diferentes. Y si el campo magnético que hay es diferente, esas aguas en esas distintas regiones van a resonar a frecuencias diferentes. Entonces, este es el experimento clásico para obtener un espectro monodimensional. El experimento que vamos a hacer ahora no es con un campo B0 estático, sino que va a ser el campo magnético estático más un gradiente de campo, que va a hacer que en las distintas zonas, ven como que esta sería la magnitud del vector que sienten las aguas, en las distintas zonas el campo magnético total que se siente es diferente. En un lugar es B0 más B1, luego B0 más B2, más B3, hasta que en la zona N va a ser B0 más Bn. Y va a ir aumentando, ¿sí? Porque agrego, superpongo un gradiente creciente. Entonces, cuando yo tenga los núcleos en equilibrio con este campo magnético que no es homogéneo ahora, aplique un pulso B1 para sacar la magnetización del equilibrio. Supónganse que aplico un pulso de 90 grados. Y observo la relajación del sistema, aunque solo haya moléculas de agua, un agua acá y un agua allá, por estar en distintos campos magnéticos, esas aguas van a dar señales en distinto lugar del espectro. Y ese es el fundamento de la resonancia magnética nuclear de hidrógeno, de imágenes, que yo monitoreo un solo tipo de núcleos protón de agua, pero que se encuentran en campos magnéticos diferentes. Por lo tanto, van a dar señales diferentes, y como yo sé cómo es este gradiente, a mí la posición en el espectro de estas señales de agua me van a permitir inferir o deducir posiciones en el espacio. Entonces, esta es un gráfico como más moderno. Cuando años atrás empezamos a dar esto, simplemente teníamos esta fotocopia del libro, pero que a mí me parece que también es una buena representación. Supónganse que yo tengo dos cuerpos, esferas de agua en distinto lugar del espacio. Cuando haga el espectro unidimensional, pero no frente a un campo estático B0, sino B0 superpuesto a un gradiente de campo, el espectro que voy a obtener va a ser un espectro con una señal a dos frecuencias diferentes, y que esas dos frecuencias diferentes se pueden relacionar con la posición, porque yo, si obtengo una señal en esta frecuencia, sé exactamente qué gradiente está sufriendo esa muestra de agua. Ya termino, ¿eh? Y a su vez, la intensidad de esta señal me va a hablar de la cantidad de núcleos que tenga esta muestra. Que, por ejemplo, si es una esfera, en los extremos integrará menos que en el centro de la proyección sobre este eje. El término tomografía se refiere a que para un determinado cuerpo, en vez de hacer en una única dimensión la adquisición de una imagen,
por ejemplo, podría ser una imagen frontal o lateral, ¿sí? En vez de hacer una única determinación de una resonancia magnética nuclear en una dimensión, o un rayos X en una sola dimensión, yo divido el espacio alrededor de este cuerpo en n veces y tomo n espectros unidimensionales. Y luego el término tomografía computada se refiere a que el tratamiento computacional de esas n espectros unidimensionales, o si voy al caso de la tomografía por rayos X, de esas n radiografías unidimensionales, me da lugar la computarización de esas imágenes, me da lugar a una imagen de mejor calidad y a la posibilidad de ir observando cortes de ese cuerpo, como ustedes habrán visto que ocurre en las tomografías computadas o en la resonancia magnética nuclear de imágenes. Así surgen los términos cuando uno tiene que decir si está haciendo un corte en el cuerpo humano, se habla de sagital, transversal o coronal. Coronal como que corta entre la parte de adelante y la parte de atrás. Acá pareciera que están intercambiados coronal con sagital, no me acuerdo si esta le puse los nombres yo o no, pero bueno, todos entendemos que el cuerpo, por ejemplo, si hablamos de una fruta, tal vez tengamos 2 cortes posibles, pero que en el ser humano tenemos 3 cortes posibles, ¿verdad? Y en particular, para la resonancia magnética de imágenes se usa una secuencia de pulsos, como habíamos visto secuencia de pulsos para determinar T1 o T2, cuya transformada de Fourier de la FID que se obtiene es la imagen en cuestión. En los alimentos, la mayoría de las aplicaciones de RMNS de imágenes se relaciona con el cambio de la densidad de spin. Bueno, esto la copié de vuelta, perdón. Lo único que pretendo es que ustedes puedan tener una idea o una noción que la podemos comprender en base a los conocimientos previos que tenemos, de cómo se adquiere una resonancia magnética nuclear de imagen computarizada y monitoreando agua. ¿Se entiende eso que les digo? Sí. Bueno, obviamente todo esto tiene una matemática que nosotros no vamos a usar, las ecuaciones del Larmor, deducidas, compuestas, etcétera, etcétera, que no lo estamos haciendo, ¿sí? Pero en los términos que yo les expliqué creo que se puede entender. Y fíjense acá cómo, según este cuerpo, supongamos que es un cilindro con 2 cilindros cavados, cómo la proyección desde los distintos ángulos es algo completamente diferente. Y la computarización de todas estas visiones, digamos, es la imagen de tomografía computada, ya sea por rayos X o por resonancia magnética nuclear. Bueno, dicho esto, vamos solamente a ver 3 o 4 aplicaciones y damos por terminada la teórica de RMN. Son ejemplos muy característicos de daños muy comunes. Por ejemplo, en citrus, los daños por heladas. El típico clavo de que corté la naranja y en vez de encontrarme con esto, me encuentro con esto, ¿no? Bueno, esta naranja seca, digamos, nosotros ¿qué es lo que la asociamos? Con falta de jugo, falta de agua en algunas regiones. Entonces, cuando los investigadores tratan de que la resonancia magnética nuclear de imágenes se imponga en el área, por ejemplo, de los alimentos, lo que hacen es estudiar las imágenes sobre el alimento entero y luego cortarlo para correlacionar las características de la imagen con el tejido en sí o las características de ese alimento. Así es como los especialistas en imagen aprendieron que las zonas secas o con falta de jugos se correlacionan con imágenes oscuras, pero también las imágenes oscuras se correlacionan con el tejido más sólido, ¿sí? con lo que llamamos el ollejo. Entonces se aprenden, digamos, a interpretar las imágenes de la misma manera que en su momento un radiólogo aprende a interpretar las radiografías. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí. Bueno, el daño por heladas en las frutas, en los citrus, es un
un daño que provoca muchísimas pérdidas económicas, y poder monitorear las frutas sin tener que cortarlas tiene valor. Y poder diferenciar lo que es un daño leve de lo que es un daño severo. Otro problema en frutas suele ser las plagas de insectos, ¿sí? Como por ejemplo en duraznos, acá dice melocotón, que sería durazno para nosotros, y una plaga muy común en estas frutas es Ceratitis capitata, es una mosquita. Que el problema que tiene esta mosquita es que por fuera no vemos nada, y cuando cortamos el durazno vemos esa parte como que directamente falta la pulpa, como un agujerito interno, con las paredes oscuritas. No sé si lo tienen presente, si alguna vez lo vieron. Sí, sí, sí. Bueno, se estudia mucho los daños provocados por Ceratitis capitata. Esta foto la saqué de un artículo donde inclusive provocan una infección por esta mosca a propósito, sometiendo al durazno, a las colonias de mosca sobre determinados días, y luego ven cómo en esos duraznos enteros adquieren las resonancias magnéticas nucleares por imágenes, monitoreando el agua, y cómo pueden luego aprender a predecir. Una cosa es ver una zona muy iluminada, bueno, y también a correlacionar con las partes de la fruta. Durazno, imaginen carozo, imaginen qué tiene el carozo adentro y díganme con qué puedo correlacionar esta parte tan iluminada de un carozo. ¿Ustedes recuerdan algo de cómo es el carozo de un durazno, de un damasco, etcétera? ¿La semilla? ¿Eh? La semilla, la parte blandita que tiene adentro. Claro, que generalmente está como empapada en líquido, ¿sí? Eso se ve así. Y también ven cómo la falta de tejido, porque la mosca lo comió, se ve negro, porque justamente falta tejido, por lo tanto falta agua, que es lo que estoy monitoreando. Y en general también hacen estudios de ver cómo la cáscara, uno puede tener la imagen ligeramente distinta, justamente porque tiene distinta concentración de agua, y a veces la maduración de las frutas también se asocia con zonas más oscuras, son zonas más verdes, zonas más claras, son zonas más maduras, porque la zona más madura tiene polisacáridos más hidrolizados. Polisacáridos más hidrolizados son polisacáridos de moléculas de pesos moleculares más pequeños, y por tanto el agua se encuentra en torno a moléculas más pequeñas con mayor libertad de movimiento, como algo que habíamos mencionado antes, agua libre, agua asociada, etc. En el caso de citrus también se observa los daños provocados por hongos, por ejemplo Penicillium digitanum. Los penicillium son esos hongos que dan esa espumita medio blanco-verdosa, ¿sí? Y bueno, también se asocian las partes oscuras y las partes claras con la posibilidad de que se haya podido, con el daño que pudo producir en este caso un hongo. Y acá tenemos lo que uno ve en el monitor, o sea, el médico les da a ustedes la placa con los distintos cortes de la rodilla, de la cadera, del cerebro, etc. Pero el médico ve en el monitor y va haciendo los barridos que quiere. Por ejemplo, acá vemos cómo en una pera va desde el extremo hacia el interior, ¿no es cierto? Va barriendo de un lado al otro, desde el exterior, pasa por el medio y llega al otro extremo. Bueno, acá vemos cómo en la pera, no en todos lados veo la semilla del centro, porque tiene que ser cuando voy por el corte central, ¿verdad? Bueno, como les decía, más allá se presta atención a la pulpa, cómo cambia la iluminación, de acuerdo a que sean frutas más maduras, menos maduras, con daños, etc. Acá tenemos la papaya, ¿sí? Recorriéndola de un extremo hacia el otro, ¿sí? De un extremo hacia el otro, por eso vemos siempre sección circular, y acá sí deben recordar ustedes que estas semillitas están como mojadas, como parecidas a la semilla del melón. Entonces fíjense cómo ese líquido se ve muy iluminado, y luego se ven zonas oscuras que serían zonas vacías, zonas iluminadas que recubren a las semillas, y la pulpa con otro contenido de agua se ve con otra iluminación, ¿no es cierto?
cuando ustedes tengan una resonancia magnética nuclear de medicinal, lean la descripción y van a ver que en la descripción les dice que se determinó T1, T2 bajo determinadas condiciones. Esos son parámetros que se ajustan para tener las mejores imágenes. Acá tenemos tomate, que bueno, también ustedes recordarán cómo son las semillitas de tomate en zonas con más cantidad de líquido y zonas, digamos, más densas, digamos, de la parte más sólida del tomate. Acá tenemos el caso del ajo, que podrá monitorearse también que no haya brotes. Ustedes saben que los ajos en la exportación, al pasar por el Ecuador, se brotan por la temperatura y eso no es bueno, no es tan bien aceptado. Y también, además de monitorear agua, podemos monitorear grasas, ¿sí? Como lo hicimos en SNIF, y eso puede estar asociado a quesos, a carnes, carne vacuna, carne de pescado, etc. Grasa de carne de pescado, grasa de carne vacuna. Por ejemplo, en este tipo de quesos que son piezas grandes, el valor económico está muy relacionado con que los agujeros estén homogéneamente distribuidos. No me interesa que ese queso por un lado esté lleno de agujeros y por el otro no, sino que la buena calidad tiene que ver con que esos agujeros estén homogéneamente distribuidos. Calarlo al queso como quien saca un pedazo, cala una sandía, no es viable porque es una pérdida económica muy importante. Entonces, en este caso, se justifica monitorear por imágenes sin tener que perder una pieza o sacarle una parte a una pieza. No encontré nunca una resonancia magnética nuclear, nunca encontré la imagen, sí la aplicación. Esto es simplemente un truquito de sacarle el color, que lo confieso acá mismo. Y no solamente es la imagen en sí, sino que a veces algunos parámetros, y por ejemplo, en este artículo, ya es el último ejemplo, y continúan con la clase de problema, en este tipo de quesos tipo Camembert, interesa mucho la maduración. Entonces en la imagen a veces se realizan, o sea que no me interesa tanto la foto solamente, sino la medición de algún parámetro, ¿sí? Por ejemplo algún coeficiente que veo en esas señales, y luego al graficarlas, ¿sí? Al hacer un tratamiento quimioestadístico, fíjense cómo los parámetros medidos en el queso maduro se agrupan en una región y los medidos en el queso joven se agrupan en otra región. Entonces yo podría, al hacer una determinación de resonancia magnética nuclear y determinar algún parámetro, ¿sí? Hacer un tratamiento para clasificar los quesos en maduros o jóvenes. Sería otra variación, o sea, no todo es la foto en sí. Bueno, con esto creo que terminamos. Ustedes busquen por internet que hay un montón de material, cada año aparece más material, y con esto damos por terminada la clase de resonancia magnética nuclear. Nos queda dar espectrometrías de masas, pero ya lo dejamos para la clase del viernes. Ahora yo me despido, ustedes paran la grabación.